No por un estudio, si van a manejar estadísticas, van a índices, van a manejar gráficas, van a manejar datos duros, no podemos hablar de enfoque cualitativo, de cualidades, no. Es enfoque cuantitativo. ¿Cuánto? Números. Con esta explicación no se les va a olvidar. Yo decía, si ustedes van acerca de un asesino serial, psicópata, sociópata, no sé si de este grupo alguien hizo comentario que había revisión de un caso de un asesino serial o asesinos en serie. Es posible la situación, el evento, la persona pueda realizarse un estudio cualitativo. ¿Me explico? Es un estudio de caso. La metodología, la investigación científica, un estudio de caso. La mataviejitas. Un ejemplo. Otro asesino en serie, de acuerdo a la historia, el que mataba a los homosexuales. Que eso es un estudio de caso. Enfoque cualitativo. Fíjense, algo bien interesante. Hablando de acuerdo a la historia, el enfoque cuantitativo de investigación. Cuantitativo nos expresa cuánto en números. Es más, quiero que lo anoten y me ayudan, Felipe, en el chat, por favor. Ok. El T. Nos expresa entre comillas cuánto. En números se refiere a lo que es, se refiere a lo que es cuantificable o medible en una cantidad determinada. Voy a volverlo a mencionar para que quede ya
claramente este concepto de manera sintetizada. Ok, Jennifer, muchas gracias por el apoyo. El término cuantitativo nos expresa en números, coma, se refiere a lo que es cuantificable o medible en una cantidad determinada. Los que acabo de señalar, queda claro cuando ustedes van a utilizar un enfoque cuantitativo. Antecedentes, o vamos a hablar acerca de la violencia contra las mujeres, pues yo creo que tiene que ser enfoque cuantitativo. La comparación, van a revisar las cifras, el incremento, por qué la incidencia ha aumentado durante este periodo que estamos viviendo, pues tienen definitivamente que utilizar lo cuantificable, lo medible, ¿sí? Si en enero de COVID, en el pico alto de la ola de contagios del COVID, ahí tienen otro ejemplo, pues en gráficas tenemos que hablar de datos cuantificables, tenemos que hablar de variables cuantificables, variables medibles, etcétera. Entonces estamos enfoque cuantitativo. No podemos hablar de cualidades del COVID. Tenemos que hablar sobre los efectos. Tenemos que hablar sobre los contagios. Tenemos que hablar con la disminución de contagios. Tenemos que hablar sobre los fallecimientos. Entonces es enfoque cuantitativo, medible, cuantificable, una cantidad determinada. Oiga, pero yo quiero ver las cualidades, quiero saber las cualidades de esta pandemia. Entonces vas a entrevistar, vas a tener que revisar, vas a tener precisamente con los científicos que están estudiando las células, las cepas, este virus, pero que al final te va a llevar, ok, vas a estudiar cualidades, pero al final tienes que enfocarte en lo cuantitativo, en lo medible. Yo quisiera decirles, puede ser una investigación mixta, cuantitativo y cualitativo, pero para ustedes en un anteproyecto, lejos, lejos, muy lejos de margen de error, mejor elegimos cuantificable, cuantitativo. Punto. Durante la Edad Media, fíjense qué interesante, durante la Edad Media el conocimiento estaba relacionado con Dios. Dios constituía el eje de lo que debía el hombre saber o intentar saber. El dogma llegó a ser una entidad incuestionable, el dogma religioso, económica, social y cultural, hacia que la búsqueda del conocimiento fuera algo prácticamente no contemplado. Gente común debía saber, era provisto por la doctrina de la Iglesia. Para el siglo XVI, llegó como un reflejo de confianza del hombre en sí mismo, y aunque Dios aún tenía gran peso en el movimiento o del conocimiento, algunos hombres comenzaron a rebasar este paradigma religioso. Copérnico en 1473, 1543, publicó el mismo año de su muerte la revolución de las ideas en un mundo de conocimiento.
a pesar de la oposición y de la prohibición de la Iglesia Católica, sus ideas precisamente la revolución científica. Copérnico es uno de los precursores. Luego llega Galileo Galilei, ya les había comentado, en 1564-1642, quien desafió el dogma católico que determinaba que la Tierra era inamovible y que además era el centro del universo. Todo estaba listo para el paradigma de la fe y del dogma como únicos vehículos para conocer y aceptar la realidad. El hombre racional, que de ahí en adelante la explicación científica sería la forma para adquirir el conocimiento o realidad. El avance en materias como física, matemáticas, estamos hablando de las ciencias exactas, biología, astronomía y en general las llamadas ciencias físico-naturales. Fue la plataforma para el problema del conocimiento. A este nuevo paradigma se le conoció como el positivismo filosófico, método filosófico, positivismo, y consistió en explicar causalmente, los fenómenos por medio de leyes generales. Ejemplo, ley del movimiento, etcétera. El positivismo rechaza todo idea o especulación, todo lo que no se puede comprobar. Solamente acepta como válidos los conocimientos de la experiencia. El término positivismo fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por Augusto Comte. Les voy a escribir el nombre. Se le conoce también como los iniciadores del positivismo. Además, entre otras materias como la sociología, ahí tienen ustedes. Augusto Comte. Y es así que la ciencia positiva va paso a paso, encontrando conocimiento como cierto y válido, para luego implementarlo como leyes. Luego este conocimiento se mata en la tecnología que puede aplicarse a la medicina, ejemplo, las vacunas contra el COVID, o a la transformación de la naturaleza. En este nuevo paradigma del positivismo, la forma de conocer la realidad es inductiva, el método inductivo, es decir, a partir de lo que perciben objetivamente sentidos. El positivismo afirma que el único conocimiento legítimo es el obtenido por medio del método, acuérdense la episteme, la epistemología, ¿sí? El cual posee algunos elementos en el análisis de los hechos reales, mismos que al final deberán ser verificados y comprobados por la experiencia. ¿Cuáles son los elementos principales del método científico? Escriban, por favor, elementos principales del método científico. Elementos principales del método científico.
elementos principales del método científico y enseguida vamos a dar respuesta a la pregunta de Guadalupe Imperial, ¿sí? Elementos principales del método científico. 1. Observación minuciosa de un fenómeno. Repito, observación minuciosa de un fenómeno. Siguiente. Descripción de los hechos. Siguiente. Planteamiento de una hipótesis. Siguiente. Comprobación experimental de los resultados repito, comprobación experimental, los resultados obtenidos. Y el último elemento, conclusión. ¿Ok? Observación minuciosa de un fenómeno. 2. Descripción de los hechos. Planteamiento de una hipótesis. 4. Comprobación experimental, resultados obtenidos. Y 5. Conclusión. Bien, ahí tienen los elementos. ¿Recuerdan un concepto o definición de método científico que alguien lo pueda leer, por favor? Dice Adelante. que es el proceso mediante el cual el investigador científico expone y confirma sus teorías. Solo pretende explicar los fenómenos que observamos y para ello puede apoyarse en la ejecución de experimentos que certifiquen su validez. Exactamente, gracias Felipe. Exactamente. Entonces, si ustedes ponen atención lo que acaba de leer el concepto de método científico, su compañero Felipe, y luego nos observamos los elementos, prácticamente los elementos 12 de esta definición de método científico. Así que, dice su compañera Lourdes Guadalupe, que por qué es mejor seleccionar ese enfoque en un anteproyecto. Volvemos a reír. Generalmente, cuando hacemos nosotros una investigación o un estudio, siempre vamos a buscar datos
números, estadísticas, cifras, cantidades, para poder hacer un estudio. Cuando hablamos de material y métodos, nos referimos a las herramientas de la investigación, por lo que deben de ser seleccionadas cuidadosamente. Estas herramientas adecuadas dependiendo de la naturaleza del fenómeno que se estudia, los objetivos del estudio, del análisis. Cuando hablamos nosotros de un diseño de investigación, el tipo dirige en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, recursos con los que se dispone, con los que se cuenta, el tipo específico del problema que se va, el diseño de los estudios de tipo cuantitativo se clasifican de acuerdo con la interferencia del investigador, de acuerdo con la experiencia, las habilidades del investigador, en el fenómeno que se analizar, se realizan estudios observacionales, que es lo primero que hacen ustedes, nosotros como al inicio de la investigación. Estudios observacionales. Estos, no anoten nada, es una explicación. Estos estudios son en los cuales el investigador solo puede describir o medir el fenómeno estudiado. Por lo tanto, no puede modificar a voluntad propia ninguno de los factores que interceso. Otra vez, estudio observacional o estudios observacionales. Estudios en los cuales el investigador solo puede describir o medir el fenómeno estudiado. Escrito. Ahora vamos a los estudios experimentales. Estudios experimentales. Una o algunas variables del fenómeno. Estudio generalmente modifica las variables consideradas como causa dentro de una relación causa. Ahora bien, de acuerdo con el periodo que se capta la información, se recolecta la información. Estudios retrospectivos. Ustedes van a revisar 100 años atrás su información antes de planearlos con fines ajenos al trabajo de investigación que se pretende realizar. Por ejemplo, archivos, cintas magnéticas, grabaciones, placas radiográficas, tomografías, entre otros. Ahora, un estudio prospectivo. Estudios en que toda la información se de acuerdo con los criterios del investigador y para los fines específicos de la investigación después de la planeación de esta, el antes y después. Entonces vean ustedes estas cualidades
estas de los tipos de diseño de estudio. De ahí que nosotros, gente, el tema que vamos a investigar nos requiere y nos lleva al enfoque cuantificable, medible, porque entonces no pudiéramos los elementos principales del método científico. ¿Me explico? No sé si su compañera Lourdes Guadalupe Imperial, con esta explicación, le despejamos. Muy bien. Pero vamos a realizar, si el tiempo no lo permite, algún estudio de caso, pero esto lo dejo hasta acá. No quiero ahorita distraer de su atención, especialmente sobre un diseño con enfoque cuantitativo, que es para mí lo básico, es lo básico. Bien. Y bien, entonces viene todo lo que es también dentro de los elementos. Observación, la descripción, planteamiento, comprobación y conclusión. Todo anteproyecto y investigación al final, maneja una conclusión o maneja un capítulo, conclusiones. Primera, segunda, tercera, cuarta conclusión. En los artículos científicos también se maneja esta parte material y métodos que se utilizaron en ese artículo científico, un resumen en inglés y en español, y al final conclusión o conclusiones. Entonces son capítulos o apartados que son indispensables, básicos en la estructura de un proyecto de investigación y de un artículo científico, siguiendo los pasos del método científico. Elementos del método científico. Bien. Vamos a ver. ¿Alguien quiere comentar al respecto algo?